contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen, nos escuchan, porque quieren conocer la verdad. Y usted sabe que nos sentimos tan responsables delante de Dios y frente a sus almas, porque estamos hablando de la eternidad. No es de miles de años, es una eternidad, donde el tiempo no corre, donde los relojes no se usan, donde el sol no sale en la mañana y se pone en la tarde, no. La eternidad es infinita. Quizás tu mente, nuestras mentes no son capaces de entender lo que es la eternidad. Te pregunto, ¿estás preparado tú para la eternidad? Con este pensamiento, te voy a decir que hoy día vamos a hablar de la hipocresía religiosa. ¿Ok? Vamos a hablar de la hipocresía religiosa. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Así que vamos a ir a la enseñanza de la Biblia. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, amigos y hermanos, nuevamente estamos frente a la palabra de Dios. Y cada vez que abrimos la Biblia, nos sentimos tan pequeños. Si no fuera porque Dios nos ha amado tanto y nos diera la seguridad en su palabra de que somos sus hijos, que hemos pasado de muerte a vida, yo no podría vivir. Para mí el Señor Jesús es como el sol, es como el agua, es como el aire. Siempre está en mi pensamiento, porque es quien me salvó, que yo no lo merecía. Tú tampoco lo mereces, nadie merece salvación ni el perdón, porque somos pecadores. Pero Él en su gracia, en su bondad infinita, nos salvó cuando murió en la cruz. Arregló la gran situación de nuestro pecado para con Dios, que ningún ser humano podía guardar la ley, los 10 mandamientos. Y por tanto estábamos todos confinados y condenados al infierno. Pero vino el Señor Jesucristo, cumplió la ley por ti y por mí, agradó a Dios aquí en este mundo, el único en quien Dios abría los cielos para decir, este es mi Hijo amado. En Él tomó contentamiento. Nunca lo dijo de Abraham, de Adán, de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Nunca, de ningún profeta, ni de Moisés, ni de Elías, ni de Eliseo, de nadie, ni de Juan el Bautista, que fue el precursor del Señor Jesús. Solo de su Hijo, el Padre abría los cielos para decir, este es mi Hijo amado. En cierta oportunidad el Señor subió al monte con Pedro, Juan y Jacobo, y estando allí se transfiguró, es decir, sus vestidos se hicieron resplandecientes, pero un resplandor que venía de adentro hacia afuera. Y ellos tuvieron miedo y agacharon la cabeza. Y Pedro se adelantó para decir, está bueno que estemos aquí, Señor, y que hagamos 3 casitas chiquititas para que estés tú, Elías y Moisés, porque estaba Elías y Moisés conversando con el Señor. Y una nube los cubrió, y una voz del cielo les decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque Pedro se equivocó, los puso al mismo nivel a Elías y a Moisés, al mismo nivel del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús era el Dios hecho hombre. Y Dios tuvo que mandar una nube negra que les cubrió y le dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Elías no es mi hijo, Moisés no es mi hijo amado. Mi amigo, Dios abrió muchas veces los cielos para decir que su Hijo fue el único que llevó gozo a su corazón.
Pero quiero decirte que Él vino con un fin acordado por la Trinidad antes que el mundo fuese. Que Él pusiera su vida por ti y por mí en la cruz para que tuviéramos perdón, salvación y vida eterna. El Señor Jesús dijo: mi vida nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Solo Dios puede hacer esto. Y Él es Dios. Y el Señor vino con esa misión. Todo lo que yo no pude hacer para agradar a Dios, el Señor Jesús lo hizo por mí y por ti. Y todo lo que Él es, cuando tú te conviertes, cuando tú te entregas al Señor y le pides perdón por tus pecados, todo lo que Él es viene a nosotros. Y llegamos a ser hijos de Dios. Y cuando Dios nos ve desde el cielo, nos ve a través del Señor Jesús y nos ve como a su Hijo cuando anduvo aquí en la tierra. ¡Qué privilegio! ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más grande! Un cristiano verdadero, escucha lo que te voy a decir. Pon atención. Un cristiano verdadero, una cristiana verdadera, vive 1 minuto al ojo de Dios, 1 hora al ojo de Dios, 24 horas al ojo de Dios, 7 días a la semana a los ojos de Dios, 30 días al mes al ojo de Dios, 365 días al ojo de Dios. Este es un verdadero hijo de Dios. No uno que el día domingo nomás va a la iglesia, toma su Biblia, su familia, muy bien que lo hagan, pero el resto de la semana vive como un diablo, como Satanás. ¿Sabes tú que en la religión está la hipocresía más grande religiosa? El Señor se los dio en cara. Después, más adelante, lo vamos a ver. Mi amigo, en la religión hay hombres. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Yo lo hablo con conocimiento, con causa vista. Hay hombres que van a la iglesia y no hayan la hora de salir porque la palabra de Dios, que no es mucha la que se habla, les molesta. Y cuando salen es un gran alivio para ellos porque saben sus pecados morales que están cometiendo. Tienen vidas dobles, pero él va a cantar, va a levantar las manos. ¡Qué hipocresía más grande! Y esto el Señor lo sabe. El Señor dijo a los religiosos: hipócritas, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Esto lo dice allí en Mateo 23. Por esto te digo, mi amigo, la religión es la hipocresía más grande que puede haber en este mundo. Te doy una pincelada. Los sacerdotes, que son la mayoría homosexuales, que entre ellos se arreglan porque uno lo confesó y después se confiesan entre ellos mismos y se perdonan. Qué fácil, ¿ah? Qué fácil. Y después se golpean, se chicotean las espaldas. Mi amigo, eso no quita el pecado. Por favor, eso es hipocresía. La religión es lo más hipócrita que hay. Conozco pastores, escúchenme muy bien, conozco pastores que se llevan mujeres cautivas a sus casas para tener relaciones con ellas. ¡Qué hipocresía, qué asquerosidad más grande! Y sabes, esto es poco lo que te digo. Más adelante te voy a decir cosas más duras. Amigos, la religión está llena de hipocresía, pero la verdad de Dios va a alumbrar siempre como el sol. Acompáñame al Evangelio según San Juan, por favor. El capítulo 18 y el versículo 18. Ya han condenado al Señor Jesús a la cruz. Siempre me he preguntado, amigos, ¿por qué se ensañaron con el Hijo de Dios? Si Pilato ya le condenó a la cruz, porque los judíos lo pidieron, ¿por qué lo castigaron? ¿Por qué lo azotaron? Hasta dejarlo medio muerto. Con ninguno de los dos ladrones lo hicieron. No, con ninguno de ellos. ¿Y por qué lo hicieron con el Señor Jesús? Se ensañaron para mostrar la dureza del corazón del hombre. Cuán malo, pervertido y perverso es el corazón del ser humano. ¿No es verdad? ¿Por qué ensañarse tanto con la bendita persona del Señor Jesús? Quiero decirte que el juicio que hicieron con el Señor Jesús ha sido uno de los juicios más injustos del mundo. Y lo hicieron rapidito. Se demoraron menos de un día para condenar al Señor Jesús a la cruz. Tú sabes que en los tribunales hay casos de 10 años atrás, 8 años, y ahí están parados. Pero el Señor Jesús, en menos de un día lo condenaron a la cruz.
y lo castigaron injustamente. ¿Por qué castigarlo si ya está condenado? Para mofarse de él, le dejaron sus espaldas como un campo arado, con el látigo que en las puntas tenía acero y puntas de hueso. Desgarraba la carne. Mi amigo, nosotros los hijos de Dios, cada día, en nuestras oraciones, le decimos al Padre gracias por la muerte del Señor Jesús, que nos ha traído vida, que nos ha traído salvación, que nos ha traído el perdón de pecados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Pero nos apena, me duele el corazón. Ningún hijo de Dios que lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde se ensañaron golpeando al Señor, no podría dejar de derramar lágrimas. Fue el juicio más injusto. Y fue por ti y por mi amigo, que el Señor fue voluntariamente a la cruz. El Señor dijo a los discípulos, cuando lo fueron a tomar detenido, ¿no piensan que yo puedo pedir legiones de ángeles y vendrían en mi ayuda? ¿Y cómo se cumplirían las Escrituras? El Señor venía para agradar al Padre. Y qué bien lo agradó. Y amigos, el corazón del Padre fue desgarrado cuando los hombres tomaron a su Hijo y le maltrataron tan injustamente. Aun cuando estaba colgando en la cruz, ¿quiénes se burlaban de él? Los religiosos, la religión. Así que no vengan ahora la Iglesia Popular a decir que ellos aman al Señor Jesús. Si ellos le crucificaron, ellos pidieron que le mataran, fue la religión. Por esto el Señor a los verdaderos hijos de Dios nos dice, salgan de en medio de la religión. Mira, te lo voy a leer en Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida al santuario por el sumo sacerdote y son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera de la puerta, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente si no buscamos la porvenir. Hebreos 13, 12. ¿Qué nos dice Dios? Que salgamos de la religión, que salgamos fuera de la religión, porque la religión no te lleva a nada. A la muerte, al lago de fuego te lleva. Bueno, en Juan capítulo 18, el Evangelio y el versículo 28 dice lo siguiente: llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así comer la Pascua. ¡Qué hipocresía más grande! ¿Te das cuenta la religión? ¿Cuánta hipocresía hay? No entran para no contaminarse. Esa es la religión. Eso hace la religión. Ellos no entraron al pretorio porque querían estar en condiciones, pero ellos le condenaron al Señor Jesús a la muerte y ahora no entran porque no quieren contaminarse. Oh, amigos, por esto el apóstol Pablo dice allí, carta a los Romanos, si la quieren leer conmigo, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues con lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros, haces lo mismo. Esto es la religión. Estoy en Romanos 2 ahora. Y piensas esto, oh hombre, tú, quien quiera que seas, que haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. No. O menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Tiramos piedras contra nuestro prójimo? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y habla aquí de la religión abiertamente. Dice lo siguiente, mira, estoy en el 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor.
y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la verdad y la ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Esta es la religión, ¿te fijas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos y comes de los sacrilegios, tú pues que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por ustedes y los religiosos. Esto hace la religión. Predican una cosa, pero hacen otra. Esta es la religión. Pero quiero, ya que estoy en Romano, que me acompañes al capítulo 3 y al versículo 21. Dice allí, porque ahora aparte de la ley, te fijas que la ley ya nadie pudo cumplirla, solamente el Señor, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están echados fuera de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Sabes qué es justificar? Hacer justo al pecador. Por su gracia mediante la redención. ¿Sabe lo que es la redención? El pago que el Señor hizo para salvarnos. Su vida, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta es la verdad. Los sacerdotes hablan una cosa y hacen otra. Los pastores en la religión hablan una cosa y hacen otra. Y hacen cosas peores que los feligreses a veces. Aquí está la hipocresía. Estos hombres no entran después de haber pedido crucifícale, crucifícale. No quieren entrar para no contaminarse. Es la gran hipocresía que hay del ser humano. ¿Te das cuenta, tu amigo? ¿Cómo podemos aceptar algo así? ¿Cómo podemos respaldar a los sacerdotes que hacen cosas tan terribles y a las monjas? Tú no sabes lo que hacen en secreto. Tú no sabes esto. Años atrás, cuando estuve viviendo en San Felipe, unos trabajadores, y esto lo hicieron público, en el Almendral, no sé si tú conoces, está más o menos a 7 kilómetros de San Felipe, y los mandaron a hacer unos trabajos y ellos encontraron un túnel de la iglesia de la catedral hasta la iglesia de San Felipe. La catedral de San Felipe, un túnel oscuro lleno de huesos de guaguitas. Lleno de huesos de guaguita. ¡Qué vergüenza, amigos! Las madres se metían con un sacerdote, quedaban embarazadas, no iban a salir a la calle para que las vieran, no. Lo tenían y lo mataban. Oh, amigos, tanta crueldad que hay en el ser humano. Tanta crueldad que hay en la religión. ¿Tú crees que al cura está preocupado si tú te vas al infierno? No, por favor. ¿Tú crees que en la religión el predicador, si no conoce a Dios, está preocupado que tú te vas a ir al infierno? No. Él te engaña diciéndote, no, siga igual, usted va a llegar al cielo. Pero la Biblia dice otra cosa. Y él no predica eso, porque lo condena a él mismo. ¿Te das cuenta, amigo? No te estoy hablando cosas que no son realidad. Acompáñame al Salmo 94, por favor. Y quiero que tú lo leas junto conmigo. Y el versículo 19. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y mira ahora, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Ahí está la religión. No es cosa que yo la estoy diciendo. Se juntan con la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Te lo leo otra vez? Tus consolaciones alegraban mi alma, pero ¿se juntará contigo el trono de iniquidad? ¿Se juntará el trono del pecado con Dios? Nunca.
que hace agravio bajo forma de ley. Ellos la arreglan, la adornan, como adornan las imágenes. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, amigo. Mira, más adelante en el Salmo 119. Salmo 119. Sigue más adelante conmigo. Y el versículo 118. Mira lo que dice allí. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Les he dicho en los programas que la astucia no debe estar en los hijos de Dios. En la religión sí. El diablo usó astucia para engañar a Eva. El rey Saúl usó astucia. Los adivinos, los magos, el diablo usa astucia. Pero no los hijos de Dios. He escuchado a muchos decir, yo soy muy astuto. Cuidado, que cada vez que se usa la astucia es para engañar o para condenar a otro. Y esto Dios lo declara en su santa palabra. Mira, querido amigo, acompáñame al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Mateo, al capítulo 15. Mateo 15, por favor. Y anótalo, por favor, allí en tu bitácora, en tu libro. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Estas son religiones, los escribas y fariseos religiosos, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, la religión quebranta la palabra de Dios y pone sus ideas, como pasa en todas las religiones. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente, esto dice la Biblia. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios con todo lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La religión tiene muchas tradiciones que las pasa por encima de la palabra de Dios. Qué terrible, amigos. Qué terrible lo que hace la religión. Mira, más adelante, Mateo 23. Allí, el Mateo donde estamos, acompáñame al capítulo 23. No va a haber tiempo para leerlo entero, pero te desafío a que lo leas. Vas a quedar pasmado, vas a quedar asombrado. Mira, dice el verso 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los religiosos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es hipocresía. Exigen de los feligreses obediencia, pero ellos no lo hacen. Cometen fechorías en oculto. Da vuelta la hoja, querido amigo, conmigo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. A los que llegan a la religión les empiezan a exigir cosas que ellos no cumplen, porque son hipócritas. Ellos ni con un dedo la quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Claro, ellos quieren impresionar a la gente, pues ensanchan su filactería y andan con largas ropas. ¿Quiénes son estos? Nuestros amigos sacerdotes. Aman los primeros asientos en las plazas. ¿Has visto en algún desfile que falta un sacerdote? No, está en primera fila. Mira cómo Dios de años atrás ya lo dice. Y dice, y las salutaciones en las plazas, y les encanta que le llamen Padre, Padre, Maestro, Maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay! Un lamento del Señor. De vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Aquí está diciéndolo Dios. Yo no lo estoy diciendo, amigos. Léanlo, por favor. ¡Ay de vosotros, dice,
escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un adepto a la religión. Y una vez que lo hacéis, 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos. Léalo, por favor, amigos. Verso 19. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda que esté en el altar o la que esté santificada? Amigos, la palabra de Dios es muy verdadera. Verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Guía de ciego, que coláis el mosquito y te tragan el camello. Esto se llama hipocresía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. El Señor, cuando nos salva, comienza dentro del corazón y se manifiesta afuera. Y ellos quieren empezar afuera. La carne no tiene remedio. Dios la condenó. Y sigue diciendo más abajo, pero mira, verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente generación de víboras. Y pone atención la pregunta que les hace, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Amigo, hay una condenación del infierno para los religiosos, para los pecadores, y tú puedes escapar del infierno en este momento, apoyándote en el Señor Jesús, acudiendo a Él y pidiéndole que te salve, que te dé la vida eterna, creyendo que cuando Cristo murió en la cruz por tus pecados. Mi amigo, la religión es lo más hipócrita que hay. Vamos a terminar en Mateo capítulo 6, versículo 1. Anótalo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando una persona dona una gran cantidad de dinero, la hace tocar cornetas, trompetas, ¿verdad? Y que aparezca en los diarios. Esos son los hipócritas. Sí, estos son los hipócritas. Luego dice, cuando pues den limonas, no haga tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabado de los hombres. De cierto ya tienen tu recompensa. Mas tú cuando des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en secreto lo recompensará en público. Cuando ofrendamos al Señor, hermano, cuando yo ofrendo al Señor, mi esposa nunca sabe cuánto doy. Si dice que no sepa a la izquierda lo que hace a la derecha, también mi esposa no sabe, y ella da su plato y yo tampoco sé, pero no doy el 10%. Encuentro muy poco. El Señor se entregó 100% por mí, y según haya prosperado doy el máximo. Pero si seguimos aquí, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Oh, amigos, la religión y la hipocresía de la religión es lo más terrible que hay en este mundo. Y siento que muchos son engañados. Capítulo 7, versículo 6 del Evangelio según San Marcos. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esto hace la religión. Porque dejando los mandamientos de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, de los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber. Síguelo leyendo en casa, por favor. Queridos amigos, en la religión está lleno de hipócritas. Tú no sabes qué hacen los hombres en la religión. Tú no sabes los robos que hacen, cómo condenan a un inocente. Si tú estás en una religión donde no se predica la muerte de Cristo, donde no se habla del pecado, donde no se habla del infierno, donde no se habla de la segunda venida de Cristo, sale de allí, amigo. Arranca.
y busca una iglesia donde se hable del pecado, del perdón por la sangre de Jesucristo, del cielo, del infierno, del lago de fuego, de Satanás, si quieres ir al cielo. La hipocresía más grande está en la religión. Tú estás en una religión, tú sabes cómo es tu vida. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de otra enseñanza de la palabra de Dios. Y si para ti fue fuerte, si para ti fue muy duro, es la palabra de Dios. Yo no la he arreglado, solamente la he leído. Y si tú la leíste conmigo, vuelve a leerla y que el Señor te dé guía por el Espíritu para ser salvo y tener la salvación. Si eres un religioso solamente, no vas a llegar al cielo. Si estás confiando en un hombre, en la religión, mi amigo, ni el dinero, ni el conocimiento, ni la popularidad te van a llevar al cielo y van a perdonar tus pecados. Solo Jesucristo puede hacerlo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acude al Señor Jesús y ríndele tú. El Señor te bendiga. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.